capítulo 9, les decía, el verso número 23 y el verso número 24. Vea usted cómo dice, hermanos: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Dice el 24: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, dice, y que hago juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo que toda persona debe saber. ¿Qué es, hermanos, lo que cada uno de nosotros debemos de saber? Son muchas cosas. Son muchos, hermanos, son muchas cosas que cada uno de nosotros nos interesamos por conocer, nos interesamos por saber. ¿Cuáles son, hermanos, en la mayoría de los casos, en las cosas que el hombre más se preocupa, hermanos, por conocer? ¿Qué es en lo que más el hombre se preocupa por conocer, hermanos? Generalmente, hermanos, el hombre, desde joven, está preocupándose por conocer qué será de su vida en el futuro. Y alrededor de eso, hermanos, gira una serie de pensamientos, hermanos, por su mente. Desde joven, el joven está pensando la persona, hermanos, ¿qué va a ser en el futuro? ¿Qué va a ser en el futuro? Y está meditando y está reflexionando, hermanos, en ello constantemente. Puede ser que hay jóvenes piensen, hermanos, en prepararse materialmente, digamos, intelectualmente, económicamente, y así, hermanos, sucesivamente, tantas cosas en las cuales el hombre se preocupa, hermanos, por conocer, para tener un futuro, hermanos, que sea un futuro alentador, un futuro positivo. Pero dice aquí, hermanos, hay cosas más importantes que cada uno de nosotros necesitamos saber y que deben de girar alrededor de nuestra vida. Y en esta oportunidad vamos a descubrirlo a la luz de la santa palabra de nuestro Dios. Vamos a ver, hermanos, qué es lo que toda persona debe saber. Y esto es lo que está escrito ahí, hermanos. ¿Qué dice ahí? Todos somos pecadores. Eso, hermanos, es algo importante que la persona debe de conocer. Eso es algo importante que la persona debe saber. Según lo que dice Primera de Juan, hermanos, capítulo número 1 y el verso número 8 y el verso número 10, hermanos, declaran esta verdad y que nosotros no la podemos, hermanos, por ningún motivo negar. No la podemos, hermanos, evadir. Todos somos pecadores, hermanos. ¿O cree usted que no, hermanos? ¿Cree usted que todos somos pecadores, hermanos? Sí, todos somos pecadores, hermanos. Y eso, hermanos, lo podemos, digamos así, hermanos, aceptar o reconocer, hermanos, cada uno de nosotros a simple vista. Porque todos, hermanos, en más de alguna oportunidad hemos hecho algo indebido, con lo cual hemos ofendido a nuestro Dios. Por eso es que el apóstol Juan dice ahí, hermanos, en el capítulo 1 y el verso número 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, dice, ¿qué dice ahí, hermanos? Si decimos que no tenemos pecado, dice ahí, hermanos, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en quién, hermanos. La verdad no está en nosotros. Y el verso número 10 dice: si decimos que no hemos pecado, dice, le hacemos a quién, hermanos? A Dios mentiroso. Le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros, hermanos. Entonces, algo bien importante que cada uno de nosotros debemos de reconocer y debemos de saber, hermanos, es que somos pecadores. Pase a la siguiente parte, hermanos.
somos pecadores. El apóstol Pablo lo confirma aún más, hermanos, aparte de lo que hemos leído en Primera de Juan, hermanos. Ahora leemos Romanos capítulo 3 y el verso número 9 al 12. Vamos a ir viendo ahí los versículos, hermanos. Romanos 3 y el verso número 9 dice así, miren: ¿qué pues, dice el apóstol? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado, dice el apóstol, a judíos y a gentiles, que todos, dice, estamos bajo. ¿Qué dice ahí, hermanos? Esto es lo que el apóstol Pablo dice. Todavía más, hermanos, diciendo el apóstol: miren, no solamente los gentiles son pecadores, no solamente aquellos que se dicen ser judíos o ser israelitas, ellos no son pecadores. No, aquí dice el apóstol, hermanos, que tanto judíos como gentiles, dice, todos están bajo de pecado, hermanos. Leamos el verso número 10, hermanos. Mire cómo dice ahí. Vea usted cómo dice: como está escrito, no hay, dice, justo ni aun cuantos. Eso es lo que el apóstol Pablo decía en aquel momento, predicando, hermanos, a aquellas personas, hermanos, para que ellos se convirtieran al Señor, para que ellos se entregaran al Señor, para que ellos, hermanos, buscaran las cosas de Dios. Porque ya vamos a ver, hermanos, de que no se trata solamente de saber que somos pecadores, sino saber también, hermanos, cuáles son los resultados a los cuales nos va a llevar el pecado. ¿Cuáles son las consecuencias a las cuales nos va a llevar el pecado? El apóstol Juan dice: el que dice que no ha pecado, dice, es un mentiroso y la verdad no está en él. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y el apóstol Pablo aquí, hermanos, en esta carta que estamos leyendo, dice: ya hemos acusado a gentiles y a judíos, dice, que todos están bajo pecado. Porque está escrito, dice ahí el apóstol, no hay justo ni aun cuantos. No hay justo ni aun uno. Mira, hermano, no hay justo ni aun uno. Dice ahí más: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron como inútiles. Y dice más: no hay quien haga lo bueno, no hay ni tan siquiera cuantos. Esto es lo que le decía el apóstol Pablo en aquel tiempo, ¿verdad? Hablándoles, hermanos, en el contexto de que todavía no había venido, hermanos, antes que Cristo viniera. Porque ya ha venido Jesucristo, hermanos, toda aquella persona que lo recibe a través de su sangre es justificada y es limpiada ¿de qué? De toda maldad y de todo pecado. Pero eso lo vamos a ir viendo, hermano, a medida vamos avanzando en el estudio. Entonces dice aquí el apóstol de que no hay ni tan siquiera un justo. Todos, hermanos, hemos pecado de una u de otra manera. Pasamos a la otra parte y dice: ¿por qué, hermanos? ¿Por qué es que todos somos pecadores? ¿Por qué es que todos, hermanos, debemos de aceptar esa realidad? Debemos de reconocerla y debemos de saberla, hermanos, que es una realidad pegada a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Cualquiera de nosotros que alguien nos diga, como dice Iber, creo que a nadie nos gustaría así por así que nos diga que somos pecadores, ¿verdad? ¿Cómo nos pusiéramos nosotros que nos digan: hey, usted es un gran pecador? A nadie nos gustaría. Pero hay una razón del por qué es que somos pecadores. ¿Cuál es esa razón? Vamos a pasar y vea usted, dice ahí: la primera razón por la cual somos pecadores, hermanos, es por la naturaleza de la cual procedemos. Es por la naturaleza de la cual procedemos, hermanos. Miren lo que dice ahí Romanos capítulo número 5 y el verso número 12. Revise ahí, mire cómo dice. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, dice, ¿qué, hermanos? La muerte. Y dice: así también, así la muerte pasó, dice, a todos, ¿en qué, hermanos? Los hombres, por cuanto todos, dice, ¿qué, hermanos? Mira, hermanos, qué tremendo. Somos pecadores por naturaleza. La persona desde que nace, hermanos,
ya trae un pecado ahí. ¿O no es cierto, hermanos? Amén. Ya trae el pecado. ¿Cuál es el pecado que trae, hermanos? El pecado heredado de nuestros primeros padres. Ajá, el pecado heredado por nuestros padres. ¿Cuáles fueron nuestros padres, hermanos? Que pecaron y que ahora nosotros, hermanos, desde el momento que nacemos, ya venimos con ese pecado. Venimos con esa, ¿qué podríamos decir, hermano? Herencia, con esa mancha, hermano, incrustada en cada uno de nosotros. ¿Verdad? Dice ahí, hermanos, que es por aquel pecado que nuestros padres, ¿quiénes son nuestros padres? ¿De dónde venimos nosotros? ¿De dónde procedemos nosotros? Venimos de Adán y de Eva. Por cuanto Adán y Eva pecaron, dice, así la muerte pasó, dice, a todos se quedan. Los hombres, por cuanto todos, dice. Entonces, mira, ahí está una razón, hermano. Y no debemos de ofendernos, este hermano, mire cómo nos está diciendo que somos pecadores. No, no soy yo, hermano. Es la palabra que nos está diciendo que somos pecadores y que si decimos que no somos pecadores, somos el qué, hermanos. Solamente ahí ya estamos pecando, hermano, porque estamos mintiendo. Y la mentira, dice la palabra de Dios, que es también el qué, es pecado, hermano. Entonces, hermanos, somos pecadores primero por naturaleza, hermano. Desde el momento que venimos, ¿verdad?, a este mundo, ya traemos el pecado en nosotros. Lo querramos o no lo querramos aceptar. Hasta los niños tiernitos, ¿verdad?, ya traen ese pecado. Ahora hay otra razón también, hermano. La segunda razón es porque lo hemos practicado, hermanos. Es porque lo hemos practicado. Como ya leíamos, ¿verdad?, allá, ¿verdad?, que el que dice que no ha pecado es mentiroso. Pero el apóstol dice, Romanos 3:23, dice ahí, hermanos, por cuanto todos, ¿qué dice? Pecaron. ¿Hemos practicado el pecado más de alguna vez, hermanos? Levante la mano, ¿quién no ha pecado, hermano? Que nunca ha mentido, digámoslo así. Que nunca ha hecho algo indebido, hermanos. Que nunca ha ofendido a Dios, hermanos. Todos hemos ofendido a Dios. Todos hemos fallado al derecho de Dios. Todos hemos quebrantado, hermanos, esa complacencia de Dios para con cada uno de nosotros. Todos, dice ahí, pecaron y están destituidos de la gloria de nuestro Dios, hermano. Entonces, somos pecados porque lo hemos practicado, hermanos. Lo hemos practicado y más de alguna vez hemos pensado mal, hemos obrado mal, hemos vivido, hermanos, en desobediencia delante de los ojos de Dios. Hemos vivido, hermanos, no de acuerdo a lo que la Escritura dice. Y eso es pecado. Quebrantar la ley de Dios, dice el apóstol. Saber hacer lo bueno y qué. Y no hacerlo, dice que es pecado. ¿Cuántas veces nosotros hemos sabido de cosas que son buenas hacerlas y nos hemos privado de hacerlas? Muchas cosas. Sencillo, hermano. A veces bien vemos ahí, ¿verdad?, en el caso de los caballeros, ¿verdad? Los caballeros. Levanten la mano los caballeros aquí, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Aquí están los varones. Pero ¿cuántas veces nosotros en el bus, ¿verdad?, ahí hemos visto, hermanos, de que la mujer viene embarazada, así, ¿verdad? Y va lleno el bus y el qué, hermano, y ahí todos se hacen los dormidos, ¿verdad? Ahí, y es bueno eso, no es bueno hacerlo, hermano. Cederle el asiento a la mujer que va embarazada o que va chineando, pero mucho, desde que se va subiendo, vamos haciendo ahí los dormidos. ¿Es pecado eso o no es pecado eso, hermano? Saber hacer lo bueno y no hacerlo, hermano, es pecado. Vamos a pasar a la otra parte para seguir avanzando. La importancia de saber que somos pecadores. Miren, porque ¿en qué radica, hermanos, saber que somos pecadores, hermanos? Para darnos cuenta. Ajá. Para darnos cuenta, hermano, que en realidad hay una consecuencia si no buscamos la forma, si no buscamos la manera de limpiarnos de ese pecado. Mira cómo dice Romanos 6:23, ¿cómo dice? Porque la paga del pecado, o el resultado del pecado, ¿cuál es, hermanos? Esa es la muerte. La paga del pecado es la muerte, hermanos. O sea que si nosotros
seguimos en ese pecado, hermanos, seguimos, hermanos, en esa vida de pecado, hermanos, al final nosotros vamos a recibir como resultado ¿el qué? La muerte. Y cuando aquí la palabra del Señor habla de la muerte, hermanos, está hablando de la muerte ¿qué? De la muerte eterna, hermanos. Donde el Señor dice, hermanos, que a todos los pecadores, dice, a todos los que hacen maldad, a todos los que hacen iniquidad, hermanos, un día, dice, por no haber aceptado que eran pecadores y no haberse arrepentido de todos sus pecados, hermanos, un día dice que van a estar ante la presencia de Dios rindiendo el qué, hermanos, rindiendo cuenta. Y si ahí aparece usted, hermanos, con ese saldo en rojo de pecado, ¿verdad? ¿Qué va a pasar, hermano? ¿A dónde vamos a ir a dar? Al lago de fuego, que arde con qué? Con azufre, y a eso se le llama la muerte segunda, la muerte eterna. La paga del pecado es la muerte, es el resultado de vivir todavía con ese pecado, hermanos. Pasamos a la otra parte y dice ahí, hermanos, hay una consecuencia, y la consecuencia ya hemos visto, que es la muerte eterna, pero también hay una medicina. ¿Y cuál es la medicina, hermanos? La medicina es Jesucristo. Dice ahí, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús. Hay una medicina. Hay una medicina. Hay, hermanos, algo que nos puede ayudar a quitarnos de ese pecado y librarnos, hermanos, de esa maldición a la cual nos va a llevar el pecado. Esa medicina decimos que es Jesucristo, hermanos. El apóstol Pablo decía, hermanos, ante esa realidad, hermanos, de que somos pecadores, de que estamos revestidos, hermanos, de esta materia pecaminosa y que constantemente nos está induciendo a hacer lo malo, hermanos. El apóstol Pablo decía estas palabras, mire, Romanos 7:24, decía él, hermano, miserable, ¿de qué decía? Por ahí hay un cantante, hermanos, que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieses, ¿qué dice, hermanos? Perdonado. ¿Qué sería de mí si no me hubieses, ¿qué dice? Yo no me acuerdo bien, porque casi ni las ando viendo las de ese cantante, ¿verdad? Pero algo así dice. Sería como, ¿qué dice? Como un pájaro herido, dice que, ¿qué dice? Bueno, ustedes se la saben mejor. Pero dice aquí, hermano, que el apóstol Pablo, consciente de que estaba revestido de esa materia pecaminosa que lo conducía a hacer lo malo, hermanos, él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿De qué dice, hermano? De muerte, de este cuerpo que me lleva al pecado, que este cuerpo que me lleva a hacer lo malo. ¿Quién nos va a poder librar de todo eso, hermanos? Esta es la segunda cosa que usted debe saber, además de que somos pecadores. Pasamos a la otra parte. Nuestros pecados pueden ser, ¿qué, hermanos? Limpiados, hermanos. Esa es la buena noticia, hermanos. Somos pecadores, hermanos. Usted es pecadora. Si usted no viene a Jesucristo y le entrega su vida a Él, es pecador usted. ¿No es cierto, hermanos? Somos pecadores. Si nosotros vivimos siendo indiferentes a la gracia de nuestro Dios manifestada a través de su Hijo Jesucristo, hermanos, somos pecadores, hermanos. Pero aquí dice, la buena noticia, hermano, es de que nuestros pecados pueden ser limpiados. Ahí dice 1 de Juan 2:9, ¿verdad? ¿Cómo dice, hermanos? Ahí está. Si confesamos, ¿qué dice? Nuestros pecados. ¿Será difícil confesar los pecados, hermanos? Miren, confesar es sinónimo de qué, hermanos? De reconocer. Es sinónimo de hacerse reo uno. Si reconocemos, quiere decir el apóstol Juan, de que somos pecadores, de que hemos pecado, dice ahí, hay alguien que Él es fiel. Hay alguien que es justo. ¿Para qué, hermanos? Para perdonar nuestros pecados. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque alguien puede decir así, mire, bueno, ¿y yo qué culpa tengo que Adán y Eva hayan pecado? Así me decía un señor a mí hace poco. Mire, ¿y yo qué culpa tengo de que
Adán y Eva haya pecado? Yo hasta aquí yo ni a las hormiguitas le hago daño, me decía. ¿Qué culpa tengo yo de que Adán y Eva haya pecado? Pues, por eso es que dice aquí el Señor, hermano, que Él es fiel, y es que, hermanos, Él nos creó a nosotros. Él nos hizo a nosotros. ¿Y para qué nos hizo a nosotros, hermanos? Para la alabanza de su gloria y para que viviéramos como eternamente y para siempre, hermano. ¿Qué culpa tenemos que Adán y Eva hayan pecado y que ahora nosotros vengamos cargando ese pecado de ellos? No tenemos culpa. Por eso es que Dios en su gran amor y misericordia dice, no, dice, tengo que darles una oportunidad para que ellos puedan perdonar sus pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿Dice de qué, hermanos? ¿De qué dice aquí? De toda. Cuando ahí habla de toda, hermanos, ¿qué significa? Que haya fornicado, que haya adulterado, que haya matado, que haya, ¿qué más? Hasta los afeminados tienen oportunidad, ¿no es cierto, hermanos? ¿O cree usted que no es cierto eso, hermano? Hasta los afeminados pueden ser limpiados de todo ese pecado, hermano. Por muy rojo, por muy negro que los pecados sean, hermanos, una vez que la persona reconoce que eso es un pecado y se lo confiesa al Señor, hermanos, el Señor lo perdona y se lo quita totalmente, se lo elimina totalmente, lo limpia toda maldad, todo pecado, ¿verdad? Lo limpia. Eso es importante también saberlo, ¿verdad, hermano? ¿No es importante saberlo? Sí, hermanos. Porque alguien me dijo una vez, mire, ¿y usted cree que los afeminados pueden? Sí pueden, le digo yo, sí pueden. El que ha matado, la mujer que vende su cuerpo, ¿verdad? Que la da, la queda, la prostitución, hermano. ¿Lo puede o no lo puede hacer, hermano? Sí, hermano, lo puede hacer. Pero tiene que, ¿qué, hermanos? Confesar el qué. Reconocer sus pecados y rendirse a los pies de Jesús. Entregarle su vida a Él. Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado, dice, y de toda maldad. Vamos a leer el capítulo, la otra parte, el capítulo número 2 y el versículo número 2, hermanos, allí de primera de Juan dice, y Él es la propiciación. ¿Quién es la propiciación, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, quien se dio, hermanos, a sí mismo, dice el apóstol Pablo, allá en Gálatas capítulo 1, el verso número 4, hermanos. El verso número 3 dice que el apóstol dice que Jesucristo se dio a sí mismo por todos nosotros para perdonarnos, hermanos, todos nuestros pecados. Él es nuestra propiciación, dice, por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el que, hermanos, por los de todo el mundo. Buena noticia, hermanos. Hay perdón para nuestros pecados. Hay perdón para nuestros pecados. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Vamos a pasar a la otra parte. Somos pecadores, dice ahí, hermanos. Somos pecadores, pero eso no significa que estemos confinados a vivir, hermanos, y morir así en el pecado. Dios, por el amor que nos tiene, hermanos, ha querido hacernos participantes al enviar a su Hijo al mundo para salvarnos. Ya somos pecadores, pero eso no quiere decir que estemos confinados a vivir, hermanos, en ese pecado por toda la vida y morir en ese pecado. No, Dios en su gran amor y misericordia, hermanos, ha querido hacernos participantes de su gracia, de su bondad, de su amor, hermanos, al enviar a su Hijo Jesucristo, hermanos, al mundo para salvarnos a cada uno de nosotros, hermanos. Pasamos ahí, hermanos. Debemos de aprovechar esta oportunidad, hermanos. Fíjense, hermano, de que hay algo que nosotros debemos de valorar y que no debemos de ¿qué, hermanos? De ignorar. Debemos de valorar mucho, hermano, lo que
lo que Dios ha hecho por nosotros. Ya hemos visto que el apóstol Pablo dice, hermanos, no hay ni tan siquiera uno que sea como dice él, busque todos. Por eso Él envió a su Hijo Jesucristo, para salvarnos a cada uno de nosotros, hermanos, haciéndolo morir, hermanos, en una cruenta cruz, hermanos, por cada uno de nuestros pecados, para que a través de su sangre, hermanos, usted y yo seamos limpiados de qué, de toda maldad, de todo pecado que hayamos hecho en nuestra vida. Debemos, como dice ahí, hermanos, aprovechar esa oportunidad, hermanos, que no la vamos a tener para mucho tiempo, hermanos. No la vamos a tener por siempre, hermanos. Debemos de aprovecharla, hermano y hermana. Usted que todavía no se ha bautizado, que todavía no le ha entregado su vida al Señor, usted todavía sigue teniendo los pecados en su vida, y si muere en esa condición de pecado, hermanos, ¿cuál va a ser el resultado? La muerte eterna. La muerte eterna, hermanos. Miren lo que dice Isaías capítulo número 53. Eso no está ahí, ¿verdad? Solamente quiero citar, hermanos. Isaías 53 y el versículo del 4 en adelante. Dice ahí, hermano, la santa palabra de nuestro Dios. Mire cómo dice, hermanos. Despreciado, ¿y qué dice, hermanos? Y desechado entre los hombres. ¿Varón de qué, hermanos? De dolores. Experimentado en qué, hermanos? En quebranto. Muchas veces nosotros, hermanos, hemos visto esos videos, hermanos, de la pasión de Cristo, ¿verdad? ¿La que hemos visto eso, hermanos? ¿A cuántas personas, hermanos, quizás esta película lo ha hecho de qué, hermano? Lo ha conmovido. A mucha gente, hermano, ha conmovido esta película. Y que, oiga bien esto, hermano, y que eso no es de qué. Eso no es una verdad, ¿verdad? Que el hombre en realidad se sube. No, si eso todo es una obra de qué, hermano. Una obra de arte. Una obra de arte. Ahí el hombre le pone, ¿qué, hermanos? Maquillaje y todo el personal para que se haga ver, hermanos. Así, ¿verdad? Pero nosotros lo hemos visto, hermanos. La palabra de Dios lo describe aquí. Y dice que nuestro Señor Jesucristo, hermano, sufrió por nosotros. Padeció por nosotros, dice. Padeció por cada uno de nosotros.